Muchos pueblos han sabido destacarse a lo largo de la historia, pero por más grandes y fuertes que eran, todos terminaban sucumbiendo, desapareciendo o uniéndose con otros pueblos. Recordemos que en la antigüedad todo se regía por la ley de la espada, conquistas y destrucción de ciudades. Aún con todo esto, hubo un pueblo muy pequeño que, a pesar de su poco poder militar, logró permanecer hasta la actualidad. Este fue el pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel. Dios Padre interviene directamente con Abraham, le promete una descendencia tan grande como estrellas hay en el cielo, lo guía hacia la tierra prometida, las tierras de Canaán. En estas tierras habitará su pueblo, el reino de Dios aquí en la tierra. Abraham tuvo que enfrentar diversas pruebas de fe. Dios colocó a prueba la confianza y lo siguió haciendo con su descendencia. Estos primeros líderes de Israel eran conocidos como patriarcas. Abraham y su descendencia fueron los primeros patriarcas de Israel. La historia cuenta que hubo una terrible sequía en las tierras de Canaán, por lo que el pueblo de Israel tuvo que emigrar a Egipto en busca de refugio. Al principio fueron bien recibidos gracias a que José, descendiente de Abraham, logró formar lazos con el faraón. Pasado el tiempo, el faraón observó que el pueblo de Israel se estaba volviendo muy grande y por miedo a una rebelión ordenó que todos fueran esclavizados y los varones asesinados al momento de nacer. La madre de Moisés, con tal de salvar a su hijo, lo colocó en una cesta con barro en el interior para que el agua no pudiera entrar y lo llevó al río Nilo. La cesta fue encontrada por la princesa egipcia. Moisés fue criado como un hijo más del faraón, junto a su hermano, el futuro sucesor del faraón. La vida de Moisés fue tranquila, hasta que él vio el terrible trabajo de los esclavos hebreos. En ese momento mató a un capataz egipcio, al ver la brutalidad con la que trataban a los esclavos hebreos. Tras esto, Moisés abandonó Egipto durante años. Qué difícil tuvo que haber sido para Moisés vivir en el exilio durante tanto tiempo. Saber que su madre, sus hermanos, eran esclavos en Egipto. Pero él no podía hacer nada. ¿Qué puede hacer un solo hombre contra Egipto? Pero Dios Padre escuchaba las oraciones de su pueblo y decide nuevamente intervenir en la historia de una manera más directa. Dios Padre se muestra ante Moisés en forma de una zarza ardiente. Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. He escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto. Ahora pues, yo te envío al faraón para que liberes a mi pueblo. Ve y libera a los israelitas de Egipto. Moisés dijo, ¿quién soy yo para ir con el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le respondió, yo estaré contigo. Y esta será para ti la señal que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, darás culto en este monte. Moisés le contestó, y cuando me pregunten, ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé? Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, este es mi nombre, para siempre, y por él seré invocado de generación en generación. Como ya vengo tratando desde videos pasados, Dios Padre, Yahvé, no fue inventado por nadie. Él se mostró a un pueblo. Moisés tuvo que preguntarle, ¿cuál es tu nombre? Yahvé, yo soy el que soy. Aún el pueblo estaba conociendo a Dios. Como dije hace un momento, un hombre contra un imperio no puede hacer absolutamente nada. Pero un hombre, una persona que lleva a Dios en su corazón, que se entrega a Él sin medida y confía en Él, todo es posible. El faraón hace caso omiso a las palabras de Moisés y lo envía nuevamente con los esclavos. Es entonces que Dios libera sobre Egipto las 10 plagas. El faraón en aquel entonces era visto como un dios
Imagínate cómo se sentiría al contemplar esta fe y esta fuerza que no conocía. Este poder que venía de Dios y obraba a través de Moisés. Tras ofrecer bastante resistencia, el faraón decidió liberarlos. En el camino se arrepiente y los persigue en busca de venganza. ¿Qué prueba tan más grande tenía Moisés? Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros hubiera perdido toda motivación al verse acorralado y no tener un lugar a donde escapar. Pero convencido, armado de valor y de fe, ocurre aquello que parecía imposible. Tal vez a estas alturas del relato, a muchos, aún siendo católicos, les parecerá una historia fantasiosa e imposible. Pues déjame decirte algo. ¿Te parece imposible? ¿Qué no te has dado cuenta desde que comencé esta saga de videos y toda la historia del universo, de la humanidad, no he dejado de hablar de cosas imposibles? Imposibles eran las posibilidades de que tú y yo llegáramos a la existencia y aún así estamos aquí. Imposible también fue la vida del pueblo de Israel y aún así logró permanecer a la actualidad. Imposible fue la vida de Jesús, la vida de la Virgen María, la vida de todos los santos. Imposible fue la misión de los apóstoles y aún así lograron su cometido, de llevar el evangelio a todas las naciones. Entiende que con Dios todo se hace posible. Yo no me considero un ejemplo a seguir y aún así desde que comencé mi conversión, Dios me ha permitido ver más de un par de cosas imposibles, cosas que voltearon mi mundo de cabeza, pues yo soy una persona demasiado racional. Y esto me lleva a mí a invitarte a ti que me estás escuchando, a descubrir lo que Dios puede hacer en tu vida. Dios es más que un relato, Dios es más que enseñanzas. Dios nos permite vivirlo y descubrirlo en carne propia. Tan solo ten fe. La fe es el camino que debes cruzar para llegar a Él. Y Moisés es uno de los ejemplos más grandes de fe que ha existido en nuestra historia. Dios renueva la alianza que hizo con Abraham y les entrega las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que acompañarán al pueblo en esta nueva etapa de su historia. Eres el futuro de nuestro pueblo, Josué. Debes tomar la tierra prometida a Abraham y a todos sus descendientes, tan numerosos como las estrellas.